Yo voy a hablar de Juan Román Riquelme, un jugador del que ya creo que hablé en su día. Hice un vídeo sobre él hace 2 años, por ahí aproximadamente. Bueno, no estoy seguro ahora mismo, pero bueno. En los últimos días, en los últimos vídeos he visto, sobre todo a uno de vosotros, pidiéndome con mucha vehemencia que haga un vídeo sobre él. Y he decidido pues aprovechar estos momentos en los que estamos para hablar de un futbolista que debo reconocer que a mí también me entusiasmó, ¿no? Me entusiasmó Riquelme. Para mí fue un jugador extremadamente desaprovechado, un jugador que yo creo que utilizado adecuadamente podría haber sido infinitamente más en el fútbol de lo que finalmente fue, que aún así su carrera se puede decir que demostró fútbol suficiente como para ser reconocido como uno de los grandes futbolistas de la historia, como mínimo por potencial y también por rendimiento, porque casi lleva al Villarreal a la final de la Champions. Le faltó bien poquito, pero pues le faltó también suerte para eso, ¿no? Bueno, aquí pongo, apoyándome en esta pizarra virtual que últimamente vengo utilizando, aquí pongo un esquema 1-3-5-2, que para mí es uno de los más idóneos para hacer funcionar a Riquelme como se le tendría que hacer funcionar. Siempre, por supuesto, dejando claro que esto es mi punto de vista, que puedo estar totalmente equivocado, pero yo entiendo el fútbol así y yo creo que este es uno de los esquemas que más podrían haber ayudado a que Riquelme funcionara en el Barça. Destacar, por supuesto, que el problema de Riquelme en el Barça, bueno, más que el problema, los problemas de Riquelme en el Barça son múltiples, ¿no? Primero, que Van Gaal no quería al jugador y el propio Riquelme le aplaudió y apoyó a Van Gaal, a diferencia de muchos que le critican por ello, pero entendió perfectamente a Van Gaal porque, uno, él dejó claro que no le quería y se lo dejó claro a él mismo, es decir, fue de cara con Riquelme. Y luego, aparte de ese problema, que es claro, o sea, si tú traes un entrenador y le traes jugadores que él no es que no sepa cómo utilizar, sino que él tiene una idea que quiere plasmar en el terreno de juego, y luego traes a un jugador que no encaja con esa... No es que no encaje con el estilo, sino que no sabes dónde lo vas a poner. Es una cuestión de... Por eso es importante que fiche el entrenador y la dirección deportiva, por eso es importante que tracen ellos el equipo y diseñen ellos el equipo que hay que hacer, ¿no? Cuando no es así, pues pasa esto. O sea, llega Gaspar y dice, pues Riquelme, que me encanta. Sí, a mí también me encanta, pero es que el problema es que si tú lo vas a traer a un equipo con un entrenador que tiene otras ideas en mente y que al final no sabe dónde ponerlo, pues al final ni le va bien al Barça ni le va bien al jugador. Ese es uno de los principales problemas. El otro problema, es precisamente que llegó un Barça en la ruina. En la ruina deportiva, me refiero. Tenía aún buenos jugadores, como Kluivert, como Cocu, como Luis Enrique y algunos otros jugadores, pero ya era un equipo que estaba clarísimamente hacia abajo, ¿no? Hacia abajo, que sobre todo era un equipo que no funcionaba colectivamente. Y de hecho Van Gaal en esa primera mitad de la temporada 2002-2003, que es la que estuvo Riquelme en el Barça, en esa primera mitad de la temporada probó varios esquemas, probó a Riquelme en varias posiciones, primero como falso extremo, arrancando desde la posición de Ronaldinho, lo probó ahí de inicio, luego le probó aquí en este 3-5-2, jugando más o menos por esta zona, que lo hizo bien. Recuerdo sobre todo un partido contra el Rayo Vallecano, que lo había hecho muy bien, no sé por qué luego cambió, no le convenció a Van Gaal. Pero era una cuestión de equilibrio que necesitaba encontrar y pues Van Gaal no consiguió encontrarlo. Luego llegó Antich, intentó ponerle también en un 4-3-1-2 como enganche, pero tampoco le terminaba de convencer y se necesitaban resultados urgentísimamente. Entonces, pues Antich decidió amarrar, ir a lo seguro y dejar a Riquelme, pues no fuera, pero sí que sin ser protagonista, sin ser titular indiscutible, ¿no? Entonces, Riquelme no tuvo continuidad, Riquelme no jugó a lo que tenía que jugar. Es la consecuencia de cuando tienes a un presidente fichando. Es decir, gente que no tiene ni puta idea de lo que está haciendo y se dedica a, venga, yo sé más que la dirección deportiva y sé más que el entrenador y a mí me da igual lo que digan. Pues claro, ahí cuando ves eso, inmediatamente tienes que decir, elecciones ya. Elecciones ya, porque este tío te hunde el club, que es lo que hizo Gaspar durante 3 años con el Barça. Bueno, para mí Riquelme, mucha gente decía, ¿no? Necesita un balón para él solo, claro. Claro, es que es como comentaba el otro día, ¿no? Y Messi también, y Dybala también, y Coutinho también, normal, es un enganche, es el jugador que es el motor del equipo dentro de la construcción ofensiva. Sobre todo a partir de ya
tres cuartos de campo, y en el caso de Riquelme más que tres cuartos de campo, porque Riquelme para mí abarca, o debería abarcar, todo esto. Absolutamente todo esto. Un jugador con una capacidad enorme, por supuesto tener una enorme libertad, ofensiva y defensiva sobre todo, porque esto hay que dejarlo claro, él defensivamente era un jugador que no se movía. Esto también lo comentó Riquelme, que se lo dijo Van Gaal, ¿no? Que su actitud defensiva era lamentable y que jugábamos con uno menos en defensa con él. Pero es que puedes, también por ejemplo Messi, es que la cuestión es esa, si le vas a dar ese privilegio o no. A Messi le das el privilegio de, oye, tú cuando puedas, si quieres, si puedes echar una mano, echa una mano, tal. A Riquelme tienes que hacer exactamente lo mismo. Es un jugador especial y entonces, si lo entiendes así, tienes que elaborar el equipo para que Riquelme pueda descansar en fase defensiva. Entonces, delantero, todos van a tener que dar mucho más, van a tener que ser jugadores agresivos. Jugadores agresivos, jugadores que trabajen más de lo habitual en defensa, porque los delanteros, evidentemente, pues no suelen trabajar demasiado. Con la evolución del fútbol, pues poco a poco sí que vemos más, ¿no? Vemos, sobre todo desde la aparición de Samuel Eto'o, con ese trabajo espectacular, presionando y tal, pues cada temporada vemos a los delanteros trabajando más en defensa, pero históricamente no se movían mucho, no participaban demasiado. Hoy sí, Eto'o, Luis Suárez, Juli, Larsson y hasta Benzema, vemos a Benzema presionar, cosa que por ejemplo en el Lyon prácticamente no hacía, ¿no? En el Lyon y en muchas temporadas con el Madrid. Bueno, ya digo, estos jugadores deberían ser jugadores de gran movilidad, porque al pie hay que buscar siempre a este señor. Al pie, siempre para que la coja, para que él maniobre y los demás se tienen que mover alrededor de él. Los demás tienen que arrastrar las marcas. Si Riquelme la coge aquí y se le va a venir el lateral encima, este señor tiene que ir para aquí para arrastrar al lateral y para que Riquelme pueda tener espacio. Si Riquelme la coge por aquí, exactamente lo mismo. Este señor tiene que atraer al lateral y que no salte sobre Riquelme y que Riquelme pues solo tenga que pelear con los mediocentros o con algún central que sale. Precisamente para eso creo que es idóneo el esquema con 3-5-2, porque mantienes a los dos centrales aquí, obligados, y en el momento que salte cualquiera dejas libre a uno de estos, y estos tendrían que batallar siempre contra los centrales, ofrecer soluciones al espacio, porque uno de los puntos fortísimos de Riquelme era la calidad técnica en el golpeo. O sea, te ponía un balón a 40 metros espectacular, te ponía un balón entre líneas precioso, preciso, desde 30 metros, brillante. No voy a decir bueno, sí, lo voy a decir, a lo Michael Laudrup, o sea, pases absolutamente impresionantes. Impresionantes. Entonces, todos estos jugadores de línea de ataque, todos estos son jugadores que estos son carrileros, es decir, luego en defensa se tienen que poner por aquí, pero ser jugadores muy ofensivos, tipo Roberto Carlos, Marcelo, o bueno, quien vosotros queráis, Robertson, etcétera, y aquí exactamente lo mismo, Alves, Cafú. Si no puedes tener un jugador tan bueno como esos, que es muy complicado, evidentemente, pues intentar tener pues, a un Belletti, tener a un jugador, un carrilero diestro, que sobre todo tenga la capacidad para darte ese toque ofensivo, que si estás metido en ataque, pues veas una situación como esta, ¿no? Profundidad por fuera, y estos jugadores muy dinámicos, uno viniendo en corto, otro yendo en largo, otro viene en corto, el otro va en largo, siempre movilidad para arrastrar y fijar marcas y que Riquelme pueda jugar suelto por aquí, suelto. Y este señor, o incluso los dos, pues uno de ellos también, buscando llegar, teniendo trabajo defensivo, por supuesto, esta es otra cuestión importante. Los dos de aquí, ya no digo que sean brutales expertos defensivos, pero por ejemplo, un Tureya Makelele vendría muy bien tener aquí a estos jugadores detrás de él para cubrir espacio, al mismo tiempo tener un suficiente buen toque de balón para ayudar a crear, construir y sacar la pelota jugada. Mismamente el doble pivote que tuvimos con Valverde, ¿no? Durante la 2017-2018 con 4-4-2 que funcionó muy bien con Busquets-Rakitic, sería también excelente. Una pareja Busquets-Rakitic aquí por detrás podría cubrir mucho espacio, tal como yo lo veo, y al mismo tiempo ayudar a sacar la pelota jugada con mucha calidad. Y si tienes carrileros de calidad, también esta línea de 4 más lo que pueda ofrecer Riquelme por aquí o incrustarse, tienes que... Yo creo que... Vaya, estamos con las flechas. Yo creo que es un equipo que tendría suficientes jugadores con capacidad para darte una salida limpia en el juego. Sin embargo, la cuestión clave para mí es esa. La cuestión clave está
y que no se consiguió de ninguna manera en el Barça, en ningún momento, en ninguno, o sea, desde que llegó, en ninguno, o sea, solo cuando estuvo quizás con el 4-3-3 inicial, que recuerdo aquel partido, creo que había sido contra el Wisla Cracovia en la previa de Champions, no estoy seguro ahora mismo si fue el Wisla o el Legia o no, creo que fue un equipo polaco, que era estábamos en previa de Champions, o en el Gamper. Fue el debut de Riquelme y había conseguido marcar un gol y hacer cosas muy interesantes en ese partido. Y yo creo que debería haber continuado ahí, pero a Van Gaal pues no le convenció el funcionamiento del equipo y fue cambiando el esquema, porque claro, al final el entrenador no puede coger y decir, pues no, me voy a centrar en Riquelme y tal. Sí, lo tienes. Yo considero que aquel Barça sí tenía que hacerse en base a Riquelme, que Van Gaal debería haber hecho el equipo en base a Riquelme, priorizar y decir, a ver, ¿cuál es el jugador para mí más determinante, más decisivo que tengo aquí? Y para mí lo era Riquelme, pero con claridad, ¿eh? O sea, jugador que te puede marcar diferencias por el tipo de jugador que es, sin duda Riquelme. El problema es que nosotros teníamos a Xavi, ya estaba surgiendo Iniesta, ya... Claro, o sea, tú me dices un centro del campo, Riquelme, Xavi y tal, ahí no defiende ni Dios. Arriba tenías a Saviola, un jugador que sí, que es rápido al espacio y tal, pero que es blandito en defensa también. Kluivert no hacía nada en defensa. Entonces teníamos un desequilibrio total. Saviola, Kluivert, Riquelme, Xavi... Por eso Van Gaal tenía razón, porque si tú, con los jugadores que tienes, no necesitas a Riquelme, y si necesitaba, por ejemplo, a Mendieta, que lo quiso fichar y, bueno, finalmente se lo trajeron cedido, pero él tenía una idea que al final no pudo plasmar porque no le trajeron otros jugadores que él necesitaba. Entonces se dedicó a hacer experimentos porque es que no le quedaba otra. No le quedaba otra. La cuestión, ya digo, sea también un 1-3-5-2 o un 1-4-2-3-1, un 4-5-1, llámelo como ustedes quieran, con un 4-5-1 también podría funcionar muy bien. Un delantero potente, poderoso, referencia, laterales muy largos, por supuesto, o extremos clásicos, así, independientemente, o sea, siempre siendo jugadores estos con mucha movilidad, siempre siendo jugadores con mucha movilidad, que fijen el lateral, que tengan capacidad para ganar la espalda fácil, que tengan desborde, que sean rápidos. Estos dos futbolistas bien pegados a la banda, siempre que Riquelme tenga la libertad aquí, los carrileros, o sea, los laterales con gran recorrido ofensivo, por mucho que sean laterales más que carrileros en un 4-2-3-1, apoyando, tiene situación Riquelme para venir por esta zona y tener opción de pase aquí, opción de pase aquí, opción de pase al atrás, estar siempre rodeado de situación, apoyo del jugador, de un lateral, de un extremo. Eso no fue lo que sucedió en el Barça. Luego Pellegrini, en el Villarreal, si no me equivoco, utilizó el esquema 4-3-1-2 con Riquelme por detrás de los dos delanteros, ¿no? Que ahora mismo no recuerdo exactamente quién eran, aparte de Forlán, no recuerdo ahora mismo cuál era el otro delantero. Pero sé que era el esquema 4-3-1-2. Si no me equivoco, también tenía a Senna detrás de Riquelme. Y era un equipo que consiguió ese equilibrio y lo consiguió a través del balón. Pero al mismo tiempo que yo creo que era un equipo que tenía esa fragilidad defensiva. Si hubieran mejorado un poquito su fuerza defensiva, hubiera hecho más todavía. E incluso para mí, Riquelme, dejando claro que le ha sacado un rendimiento de notable, de 8 Pellegrini en el Villarreal, yo creo que Riquelme podía dar más, que incluso dándole un poquito más de libertad, rodeándole de compañeros de un poquito más de nivel, con todos los respetos para los jugadores del Villarreal, rodeándole de laterales de más calidad, bueno, un poquito más de calidad en cada posición. Bueno, Riquelme se hubiera convertido en una referencia al fútbol mundial, porque, a ver, calidad técnica, como he comentado antes, desplazamiento largo, pases entre líneas, raso, por arriba, por abajo, escondiendo el balón, es que era un escándalo ese futbolista. Un escándalo, escondía como Zidane, la escondía mejor que Xavi, Iniesta, a ese nivel, al nivel de Xavi, Iniesta y Zidane. Entiendo que a muchos entrenadores, normal, ¿no? No les gusta la apatía del jugador y cómo pasa y se desentiende de todo en defensa, pero al mismo tiempo, también cuando veíamos a Riquelme, veíamos a un jugador que cada vez que tenía el balón era feliz. Feliz, o sea, y esto no es una cursilada, es la realidad. Es un jugador que cada vez que recibía el balón se activaba. Por mucho que pasara incluso tiempo y tiempo sin él, cosa que precisamente es un error. Y precisamente por eso tienes que montar el equipo por y para Riquelme, porque necesitas que esté en contacto, y que cada vez que tú tengas la opción, busques como referencia principal a Riquelme. No lo tengas ahí en plan, no, sí, bueno, ya, a ver si llega, a ver si luego hace algo. Está ahí apartado en una esquina, rodeado de 3 tíos y a ver si se va de 4 y tal. No, es que ese no puede ser el plan.
El plan es Riquelme como enganche, Riquelme como mediapunta clásico, como jugador, creador y organizador del juego desde el centro del campo hasta la zona del carril del 10 y los demás fluctuando por fuera y por dentro para Riquelme, fijando los centrales, fijando los laterales, luchando y moviéndose siempre al espacio en corto y en largo. Con un equipo con movilidad, Riquelme se hubiera salido todavía más de lo que ya lo hizo. Y para mí, pues bueno, sobre todo demostró todo lo que tenía que demostrar en aquel esquema que creo que era 3-5-2 de Bianchi en Boca Juniors. Creo que era Palermo y el Chelo Delgado. No estoy seguro de cuál era la delantera ahora mismo del Boca Juniors tampoco, pero juraría que sí. En aquella exhibición, ¿no?, de 2002 contra... 2002, 2000, 2001, no, me fallo ahora mismo la memoria, en la Intercontinental contra el Real Madrid, cuando era la Intercontinental y ahora es pues el Mundial de Clubes, ¿no? Es un recital, escondiendo el balón. ¿Por qué? Porque todos los balones era, cada vez que tengas opción, balón a Riquelme. Cada vez que tengas opción, balón a Riquelme. Y él la esconde, la juega. Si necesita jugarla en corto, la juega en corto. Si necesita retener, la retiene. Es un jugador de una enorme calidad protegiendo el balón y en el desplazamiento y en el remate de media distancia, que aparte sacaba los córners, las faltas y... no solo las faltas de forma directa, sino los córners y las acciones de estrategia las sacaba muy bien, con muchísimo peligro. Pero además es que escondía el balón de una manera impresionante. Era capaz en carrera también, siendo un jugador lento en arrancada, en carrera con espacios era un futbolista que también tenía capacidad para desbordar 2, 3 jugadores y marcar diferencias de todo tipo, con un golpeo de media distancia, con un pase entre líneas increíble, con una dirección del juego brutal que permite eliminar líneas si tú tienes bien confeccionado el equipo. Y para mí nunca se entendió a este jugador. Solo Pellegrini en el Villarreal le entendió bastante y por supuesto Bianchi, claro. Una pena. Es una de las penas que me queda como barcelonista. Yo me ilusioné enormemente cuando ficharon a Riquelme, porque evidentemente vuelvo a lo que suelo decir siempre, es como Dembélé, como otros jugadores, el potencial está ahí, se ve, sabemos cuál es. Ahora, nunca vas a tener la garantía de que un jugador, porque tenga potencial, va a rendir. Muchas veces es culpa del jugador que no rinda y otras muchas veces es culpa tuya. En esta ha sido culpa del Barça totalmente, fundamentalmente de Gaspar, que fue el que hizo el fichaje, dándole absolutamente igual, pues lo que dijera Van Gaal, no sé ni siquiera si había dirección deportiva de aquellas, o sea, una pena. Y así es como yo lo veo, ya digo, Riquelme creo que si hubiera llegado en una época buena del Barça, si hubiera llegado en un equipo que estaba bien montado, bien coordinado, bien equilibrado, y necesitáramos un jugador de esas características exactas para hacer eso y que le buscáramos y que tuviera esa libertad, o sea, todo lo que acabo de decir, se hubiera convertido en una leyenda del fútbol. Lo es, en parte lo es ya, pero mucho más. Para mí, sonará exagerado, pero para mí, a ver, es siempre complicado comparar épocas, jugadores, como esto que veo que me pedís, que haga un top, ¿no?, de jugadores, pero... Es que es complicado por una parte, injusto por otra, pero aún así a Riquelme lo pondría pues entre los mejores del mundo, sin ningún tipo de dudas. O sea, es que es un futbolista brutal. A mí, como barcelonista, me da vergüenza lo que hicimos con este jugador. Bueno, también lo que hemos hecho con Coutinho, lo que estamos haciendo con Dembélé, es una mezcla de indignación por ver que nos rinde y al mismo tiempo vergüenza por ver lo que hacemos con esos jugadores. O sea, es así. Pero bueno, lo dejo aquí. Podría extenderme más, pero tampoco quiero pasarme. Quizás algún día, yo qué sé, hago otro tercer vídeo de Riquelme. No creo que sea necesario, pero bueno, sobre todo esto es lo que opino del jugador. Y nada más, os animo a que en la caja de comentarios abarcáis vuestras impresiones, vuestra opinión, y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo. Show.